Muy buenas noches. Buenas noches, Rafael Aragón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Bien, acá con unos problemas técnicos, pero ya solucionados. Muy en punto. Un minutico más. Bueno, pues casi nada. Vamos a hablar de Juno, Era, por signos, por casas. Nombrar también un poco cómo funciona en aspecto. Eh, Juno, la esposa de Zeus. Eh, y Juno también viene de junio. También se celebraban fiestas para Juno en junio. Y fíjate que había un epíteto, como la nombraban, una forma de nombrarlo que era interduca. ¿Sí? La interduca era Ujú. la que llevaba a la novia al matrimonio. ¿Sí? Y entonces, en cierta medida, por eso es la platonización que tiene ese Juno en nuestra carta, porque es como la posibilidad de entablar una relación a largo plazo con alguien que me gusta mucho. Sí, por eso también tiene que ver con el compromiso y pues con la platonización del amor, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Bueno, en este video vamos a hablar de Juno en sus dos funciones. En la platonización, que yo lo llamo la etapa prevenusina, ¿no? Cuando uno proyecta ese estereotipo o cuando a alguien uno lo encandila, que luego aparece la dinámica venusina, ¿sí? Y también vamos a hablar de Juno del compromiso hacia algo, ¿sí? Si te parece, vamos haciendo un recorrido por signos y su analogía por casas. De acuerdo, totalmente, sí. Entonces hablemos de Juno en Aries o similar a casa uno. Exacto. Bueno, ¿cómo se comportaría un Juno en Aries? ¿Sí? Una persona con Juno en Aries va a tener una idealización acerca del amor de una persona con tintes arianos, ¿sí? De esa persona amazónica, como hablábamos un poco la otra vez, de esa persona que va al frente, de esa persona que se atreve a abrir caminos, de esa persona que tiene esa valentía, esa impulsividad, es decir, bueno, a ver, salgamos de casa, de nuestra casa hacia la aventura, puertas afuera, eh, emprendamos, hagamos cosas juntos, vayamos hacia adelante, esa persona frontal, ¿sí? Sí, sí, Eh, si tengo a Juno en Aries, voy a ser más perceptivo de las parejas que me podrían gustar que tengan ese carisma, esa fuerza, eh, ese carácter también, porque también con Aries hablamos de un carácter fuerte, dinámico. Un poco la expresión de Aries es qué quiero y cómo lo logro y hacia dónde voy. Entonces, bien sea el gusto que me empieza a dar a alguien cuando es definido, cuando es activo. ¿Mm? Exacto, completamente. Y el compromiso, ¿sí? Que uno va a tener de Juno en Aries es el compromiso para con su autoafirmación, ¿sí? El compromiso para decir, aquí estoy yo, para el yo soy. El compromiso para comenzar algo, para no quedarse quieto, para estar en actividad. Ese Sí, Juno en Aries no va a soportar mucho la quietud. Para con uno mismo, más allá del tema de la cuestión pareja, ¿sí? sí. Y precisamente yo diría que es el compromiso con las iniciativas. ¿Sí? Tener un Juno en Aries o en casa uno es como me comprometo para no abandonar mis proyectos, mis iniciativas, mis creaciones, mi creatividad. Eh, y además, un Juno en casa uno en Aries está hablando también de, digamos, el énfasis que le doy a lo diferente, a lo nuevo, a lo novedoso. También Aries tiene que ver con ello, ¿no? Está muy bien lo que tú dices, porque Juno en Aries hace de que muchas veces Aries tiene a veces esa cuestión de la inconstancia, de empezar pero no terminar. Entonces, al haber un compromiso con lo que uno empezó, da esa cuota de constancia al fin y al cabo. ¿Sí? Sí. Permíteme un segundito que tenemos problemas de audio, me están diciendo aquí. Sí. Creo que ya, espérame. Sí, es que yo no sé qué pasó hoy.
Pero ya ahora sí creo que se está escuchando. Uy, sí, acá me estaban diciendo, no se escucha, no se oye, Dios mío. O sea, lo que dijimos de Aries no se escuchó. ¿Pero tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, pero no se estaba transmitiendo. Pero ahora sí. Ok. Ahora sí se está transmitiendo el audio. Entonces, repitamos un poco la sustancia de Juno en Aries o en casa uno. Digamos que lo que vamos a hacer en este programa es hablar un poco de Juno a través de las casas y los signos. Al final vamos a tocar un poco el tema de los aspectos. Cuando hablamos de un Juno en casa uno o en Aries, hablamos desde esa doble palabras claves que tiene Juno, ¿no? Que es tanto la platonización o la idealización de algo, de un amor o de un proyecto, y tanto también como la sustancia de hacerlo. mm, Uy, ¿te fuiste? No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya? También el matrimonio que tengamos con ello, por eso la diosa era la diosa del matrimonio, ¿no? Que habla un poco de cómo envuelvo, cómo le doy presencia a eso mismo, ¿sí? Las dos palabras claves que tú utilizas para Juno son esas, ¿no? ¿Cómo las Sí, defines? la platonización en cuanto a que el Juno, una persona con Juno en Aries va a querer esa persona con tintes arianos, ¿sí? Esa persona que diga, bueno, atrevamos o no a salir adelante, a hacer actividades fuera de la casa de uno, a estar en emprendimientos, a esa persona que lo saque a uno hacia adelante, a que a uno le aporte valentía, coraje, el hecho de tomar el toro por las astas, tomar decisiones, esa persona decidida sobre todo, ¿no? Y en cuanto al compromiso, ariano es el compromiso del yo, ¿sí? De comprometer con la iniciativa que tomamos hacia para con algo. En cuanto a Juno en casa 1, en ascendente, recordemos que el ascendente es el cuerpo. Entonces hay un compromiso para con el cuidado del cuerpo, para todo lo que sea el bienestar corporal, ¿sí? Desde el punto de vista de la platonización en el ascendente, todo ascendente es un aprendizaje y es destino. Entonces, ese Juno, esa persona, está como predestinada, de alguna manera, al Eh, estar en ese sector. sí, a cultivarse, ¿no? A cultivar su yo soy, su independencia, eh, digamos, a generar un compromiso con las nuevas ideas, con las nuevas visiones, con el actuar de una manera decidida. Aries y Marte, que es el regente, tienen que ver con la definición de qué quiero y cómo lo logro, hacia dónde me lanzo. Entonces, tener a Juno allí es como eh, eh, me, digamos, me lleno de magia cuando veo que alguien sabe qué quiere y cómo lo logra. Y ahí es como platonizo a esa persona, empiezo a buscarla porque me gusta, ¿sí? Por eso un epíteto que tenía Juno en la antigüedad era el interduca, que significaba la que lleva a la novia al altar, ¿sí? Y precisamente es esa sustancia lo que hace en nuestra carta como buscar esa idealización en ese amor o en eso que me gusta tanto. Y por eso quiero llegar a comprometerme con ello que me gusta tanto. Totalmente, totalmente. Pasamos a Juno en Tauro, Tauro. ¿sí? Una persona con Juno en Tauro va a anhelar una pareja que tenga características taurinas, que tenga esa paciencia taurina, que tenga esa capacidad de materializar, esa persona que tenga ese gusto por los placeres mundanos, ¿no? Que es muy característico de Tauro, esa persona que tenga esa cuestión de la sensualidad corporal, ¿sí? Esa cuestión que esa persona que esté aplomada, ¿sí? Que de alguna manera tenga esa cuestión de mantener sus decisiones en el tiempo, ¿sí? Que es una característica de Tauro, del no cambio, ¿sí? Que Tauro no es un signo que cambia de ideas permanentemente, ni mucho menos, o sea, que sostiene lo que dice en el tiempo, que da cierta seguridad, que proporciona cierta seguridad. Entonces,
Un Juno en Tauro va a idealizar ese tipo de persona. Sí, que Juno, que digamos Tauro, como es hacer florecer las cosas, tiene que ver precisamente con lo que me va a gustar son aquellas personas perseverantes que sacan adelante una visión hasta sus consecuencias. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y también desde el punto de vista del compromiso, un nativo con Juno en Tauro se va a comprometer con sus propios recursos, ¿sí? Con lo que va cultivando, con lo que va obteniendo, con la famosa caja de herramientas taurina, se va a comprometer a cuidarla, ¿sí? Con sus posesiones. Tauro también es el cuerpo, entonces también el cuidado del cuerpo. Sí. Entonces, ahí también hacemos la analogía con la casa 2. Una persona con Juno en casa 2 va a anhelar a una persona que tenga una seguridad material, que tenga los recursos, que ya esté armada desde ese punto de vista. Y como la casa 2 también es la autoestima, una persona que tenga una autoestima alta. O que a uno le proporcione el hecho de hacerse valer, que a uno que el otro le levante la autoestima a uno. ¿Sí? Y es que fíjate también cómo las casas, cuando hablamos de casas, hablamos de ámbitos de expresión, ¿sí? ¿Dónde se van a dar las cosas? El ámbito de expresión de la casa 2 tiene que ver también con lo laboral. Entonces, seguramente tener a Juno en casa 2 también me voy a terminar como enlazando o enamorando de alguien que trabaja conmigo, ¿sí? O que tiene que ver con la vida laboral. ¿No? Exactamente, Eh, totalmente. y otro tema que tiene que ver con la casa 2 es donde están nuestros recursos, los recursos de los que podemos sacar monetización también, ¿sí? Entonces tener a Juno allí es como el recurso que tengo es el compromiso con el que me dedico a algo. Ese es un recurso con el que nazco al tener a Juno en casa 2. Es el compromiso para esa caja de herramientas con la que uno tiene. Entonces, una persona con Juno en casa 2 también de alguna manera se compromete con lo que ya tiene. No hace falta buscar mucho más afuera. ¿Sí? La casa 2 es ya tengo. ¿Sí? Sí. Y hace también, yo diría que un Juno en casa 2 hace que las relaciones sean duraderas, sean largas, sean y que estén con muchos valores allí. Un Juno en casa 2 da valor a la relación. Totalmente. Así es, totalmente. Sí, sí. Continuamos con Géminis. Géminis. Ujú. Una cosa que hay que aclarar, ¿no? O sea, siempre uno va a tener aspectos que va a tener un poco lo que estamos hablando. Sí. Esto es genérico, esta analogía que estamos haciendo entre signos y casas. Juno en Géminis, y vamos a anhelar esa persona que nos hace reír, que tiene ese sentido, esa chispa de humor geminiana, ¿no? Ese sentido del humor que saca de la galera ese chiste que nos entretiene, esa persona que tiene esa gran curiosidad de tener, de haber acumulado información y sabe un poco de cada cosa, que nos entretiene, esa chispa juvenil. Es un poco la idealización del romance adolescente, ¿no? Uno Géminis, es ese anhelo del romance teenager. Es una posición que nos remite un poco a esas películas de Hollywood, ¿no? Donde se da un poco esa dinámica de amor adolescente. Eh, entonces vamos a querer también una persona que les guste estar de acá para allá, ¿no? Moviéndose, socializando, conversando. No una persona más bien de pocas palabras, ni mucho menos. Una persona que le guste conversar, ¿sí? Es como se dice acá en Colombia, que se deje echar el cuento. Eso, ¿Sí? totalmente, Un Juno en totalmente. casa 3 se enamora de quien le eche un buen cuento, de quien le haga reír, le dé también movilidad. Un Juno también en casa 3 es, vámonos a conocer todos los pueblos aledaños a la ciudad.
Entonces, también hay un gran placer en ello. Exacto. Y en cuanto al compromiso, ¿sí? Con un nativo de Juno en Géminis, es el compromiso de nuestras facultades mentales, ya que a Géminis lo rige Mercurio. Es el compromiso con nuestra capacidad de adaptarnos a nuestras diferentes circunstancias, que es la parte camaleónica de camaleón, que yo siempre digo que tiene Géminis, ¿no? Un poco de jugar con esas cosas, y la cuestión de volver a ser niños de vuelta, de alguna manera, de permitirnos equivocarnos, ¿sí? Sí, sí, de la curiosidad. Es que fíjate que Géminis es un poco pruebo. eh, eh, sí, disfruto, miro de qué va esto. Y también la libertad de poder tener la puerta abierta y poderme ir en cualquier momento. O sea, Juno en Géminis está hablando de démonos siempre oxígeno en la relación, es decir, donde un Juno se sienta en casa 3 o en Géminis atrapado, se escapa. Sí. Así es. Y hablando de la casa 3, es muy probable que un Juno en casa 3 tenga un romance, tenga una platonización de alguien de su vecindario, ya Sí, que la casa 3 tiene que ver, ¿no?, con el vecindario, con el barrio. Entonces son un poco esos amores barriales, como decimos un poco en la Argentina, esos amores, ¿no?, del entorno inmediato. sí. Entonces, tranquilamente es una persona que conecta con personas, desde el amor con alguien que está cerca, Sí, no a sí, la lejanía, no es casa sí, 9, sí, no sí, es un sí. amor a la distancia. Claro, de los pares, de los que están muy alrededor mío, de los similares también, Géminis. ¿Sí? El ámbito de expresión de la casa 3 es el colegio, por ejemplo, o es donde entramos a hacer un curso. Entonces, seguramente con una uno en 3 me meto a hacer un curso de yoga o de meditación y allá me quedo enganchado con alguien, Con un par, con un par. con un par, y el compromiso que tenemos con la casa 3 es el compromiso con los hermanos, y hay un compromiso, hay un lazo muy fuerte de los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, como es una frase. Es un Juno muy fuerte en casa 3 que da lazos con los hermanos. Salvo que intervenga Urano, como yo siempre digo, ¿no? Que aparezca Urano y bueno, haya un corte. Sí, claro. Pero los hermanos son fundamentales. Sí, hay una lealtad hacia el afecto de hermanos. Sí. Un compromiso. El compromiso también de una Juno en la 3 tiene que ver con el compromiso del aprendizaje constante. Es como el eterno joven que siempre está aprendiendo. Exactamente. Totalmente. Y el cuestionarse, porque es que con Géminis ahí necesito tener un pensamiento crítico más activo. Entonces también el compromiso está en no me voy a tragar las cosas enteras, necesito analizarlas, entenderlas. Las neuronas están comprometidas a cuestionarse permanentemente todo lo que va recopilando, toda la información que va absorbiendo. Muy bien, pues pasemos a la casa 4 y a Cáncer, que yo diría que es una posición muy buena para Juno porque ella siendo la diosa que rige el matrimonio, el hogar y la familia, estando en casa 4, el compromiso es hacia la construcción interna de dónde está mi hogar, mi territorio, mi casa. Bueno, de hecho, Juno se exalta en Cáncer. Su exaltación se encuentra ahí. Eh, un Juno en Cáncer va a anhelar esa cuestión de una persona a la cual formar un nido, formar una familia, esa persona que a uno lo proteja, que a uno lo amamante, ¿sí?, que a uno lo nutra, que tenga esa impronta de escudo protector, ¿sí?, en el cual se pueda formar un nido, un hogar, esa persona que tenga esa cuestión sentimental y esa postura materna, ¿sí?, más independientemente que sea hombre o mujer, y que sepa proveer desde el mundo nutricio emocional. Eso es lo que vamos a anhelar. Con lo que nos vamos a comprometer
es con el cuidado, con el autocuidado, con cuidar a los nuestros, a nuestro séquito, y también nos vamos a comprometer con nuestros ancestros, con nuestro árbol genealógico, con el pasado, ¿sí? Esa frase, todo tiempo pasado fue mejor, es muy de Juno En en Cáncer. Cáncer, ya que Cáncer es el signo del pasado, y hay un compromiso con la patria de uno. Cáncer son las raíces y es la patria, lo mismo que la casa 4. Claro, el compromiso por las costumbres, por lo que se trae del ayer, por la culinaria, por lo ancestral. Un Juno en casa 4 recupera costumbres de los abuelos y los pone en uso. Hay un compromiso con el ayer, con la historia. Son unos excelentes historiadores. Sí, por las tradiciones, ¿no? Por las tradiciones, por la cultura de donde uno nació, de donde uno fue criado, por el entorno. Y también posiblemente esos amoríos, ¿no? Vengan del pasado o de gente conocida de la familia, ¿no? Una persona que es conocida de un tío mío es donde yo pongo el foco de platonización. Que De haya acuerdo. como contactos de familia, ¿sí? O Fíjate sea, que ahí hablando un poco del compromiso, fíjate que el compromiso cuando yo me comprometo con algo empiezo a adaptarlo hacia mí, lo vuelvo mío, y más con un Juno en casa 4 esto se vuelve parte de mis tesoros. Y cuando yo tengo lo mío, lo cuido. Y ahí es donde viene también el tema de los celos y de, bueno, lo de Hera, que Hera celaba profundamente a su esposo Zeus. Entonces ahí nos volvemos celosos y posesivos un poco con nuestra vida íntima y podemos ser muy protectivos con, por ejemplo, dejar entrar a alguien a su casa. Para un Juno en casa 4 o en Cáncer es como si tuviera una lista de chequeo para que alguien entre a ese territorio sagrado que es mi casa, que es el espejo del alma. yo creo que para un Juno en Cáncer, para ingresar a su hogar, hay que tener 7 llaves, ¿sí? para abrir 7 cerraduras que a su vez van a tener un candado con 10 combinaciones, ¿sí? O sea que es una ultra protección, como lo es Cáncer, que no se abre con cualquiera, únicamente con su séquito de confianza. Y yo creo que uno de los compromisos más grandes con Cáncer, y aprovechando que es que como tenemos la luna nueva en Cáncer ahora, está tan sobre la mesa, sobre el clima astrológico, es navegar en el mundo interior, en el inconsciente personal, un autoconocimiento. Cáncer es el minero que busca en lo profundo del ser ese gran tesoro. Exacto, es comprender el pasado, es el compromiso de comprender el pasado para saber de qué estamos hechos. A ver, es una posición muy digna del psicoanálisis, Mm, ¿sí? Es exacto. muy freudiana la Sí, sí, posición. sí. Ahora, el ámbito de expresión de la casa 4 es el hogar, es mi territorio, es la base. Entonces también en cierta medida es como si el príncipe azul llegara a la puerta, llegó a la casa, llegó porque lo invitaron a la casa o la princesa que quería y buscaba. Exacto, puede ser de que yo organicé una reunión, invité o hice una fiesta en mi casa y vino un amigo de un amigo, apareció y ahí se dio el flechazo. Eso. En mi casa se dio el flechazo. Bien, entonces pasamos a Leo. Pasemos a Leo, por supuesto. Uf, ¿Qué va a anhelar un Juno de Leo? Una persona que pise fuerte, una persona que cuando entra al salón todos se voltean a mirar, que no, una persona que no pase inadvertida, una persona que tenga esa cualidad de liderazgo, esa persona que tenga la autoexpresión creativa, un artista, una persona que, ¿no? Que todo el mundo ve, que reconoce, esa persona que la gente admira. unos valores morales, unas lealtades a unos principios, ¿sí? Es como si uno allí viera que alguien es leal a unos conceptos o una filosofía o una forma de vida y es como, ¡ah, qué belleza! ¿Sí? Y en el compromiso es con uno mismo.
con Juno en Leo. Es el compromiso con mostrar uno mismo al mundo quién es. Me voy a comprometer a hacer lo mejor para que mi obra, que soy yo mismo, salga al mundo y se muestre. Que yo comprometer a exponer lo mejor que tengo. Hacer sonar la música, a que no nos moramos con la música adentro, a que suenen esas notas y a que hagan la magia, porque es que la casa 5 es magnética y cuando tenemos planetas en casa 5 hay que ver que ahí tenemos una potencia de brillo individual, que hay que generarla y hay que mostrarla. Así es, y el Juno en casa 5, también la persona que nos llegue, ¿no? Que nos fleche, va a ser un artista, una persona que haga arte de cualquier tipo, una persona que autoexprese y muestre su arte. Entonces, una persona que tenga esas características. Nuestro compromiso va a ser con nuestro arte, y están los hijos también. A ver, desde ya, todo padre o madre tiene, en general, un compromiso para con los hijos, pero en casa 5 hay un compromiso bastante marcado, ¿sí? Y fíjate que no solamente a los que no tienen hijos, la casa 5 está mostrando también los hijos creativos, no solamente los biológicos. Entonces, precisamente es como una gran responsabilidad con mis creaciones que tengo que generar allí. Tal cual. Y otra cosa, en la casa 5 está el ocio y el placer. Entonces, un Juno en casa 5, supongamos que es una persona que trabaja mucho, ¿sí? Que tiene una agenda muy ocupada, pero tiene Juno en casa 5, se va a hacer sus espacios en la agenda para tener sus momentos recreativos, sus momentos de ocio, de placer, de salida, de diversión, porque tiene un compromiso para decir, bueno, trabajo mucho, pero tengo que tener mis espacios de casa 5 en cuanto al ocio, diversión y placer. Sí, y precisamente procuro, digamos, tener actividades que me generen valor del no ocio, ¿sí? Del negocio, del no ocio. ¿Sí? Es decir, cómo reconecto con, no sé, me meto a hacer un curso de tenis, de baile, de teatro, ¿sí? Donde pueda dar toda esa expresión y ese brillo individual. Así es, así es. Bueno, pues Virgo, casa 6. Virgo, casa 6. Fíjate que es un poco diferente el tipo de persona que anhelamos. En Leo queríamos una persona que no pase inadvertida. En Virgo vamos a querer una persona justamente que no se muestre mucho, una persona que no lo mire, no lo miren mucho, ya que Prudente. Virgo, exacto, prudente, una persona más bien modesta, ¿sí? Humilde, ¿no? Que no se, como dije antes, que no se muestre mucho, que cuando entra en algún lugar se sienta en el fondo, en la silla de atrás, una persona analítica, muy inteligente, como dije, con Géminis, por la regencia de Mercurio, no la inteligencia locuaz, al estilo geminiano, más bien la inteligencia analítica, cognitiva, estas personas que capaz son muy inteligentes con los números, ¿no? Muy inteligentes con los detalles, muy observadora, que de repente expresan el cariño por medio de gestos, ¿no? No tanto quizá por medio del abrazo, ¿no? Hay a veces, vi dando vueltas un meme, un dibujo que una persona a su pareja le regala unas flores de determinado tipo. Y la persona le dice, ¿cómo sabías que me gustaban? Porque te observé. Observé que tenías estas flores en tu casa. ¿Me explicó? Eso es Es Virgo, un el poco que está eso. observando, analizando, sintetizando, recogiendo datos para hacer con eso hechos. Y con Juno allí es como, Ahí va. me enamoro del que tiene esos detalles. Esos detalles que enamoran. Es un poco la frase del Juno en Virgo. Y la persona es también la persona que es servicial, ¿no? Cuando uno se enamora de esa persona que ayuda a los demás, ya que Virgo es el servicio,
que está al pie del cañón para prestar, bueno, su ayuda hacia el prójimo es muy digno de esto. Y por el lado del compromiso es comprometerse a ayudar desde ya, es comprometerse a todo lo que sea hacer cuestiones pragmáticas y operativas que tengan una utilidad. De acuerdo, que tengan un uso, una usabilidad, una utilidad, una practicidad. Fíjate cómo hay otro tema ahí con Virgo y tiene que ver con la autonomía y lo dueño de sí mismo. La palabra Virgo en la antigüedad representaba mujer que podría ser madre soltera, pero que se tenía a sí misma, que no le tenía que pedir permiso a nadie. ¿Sí? Y tener a Juno allí es como también admirar la persona que es autosuficiente y autónoma en muchos sentidos. Sí, y con respecto a la casa 6, que tiene que ver con el trabajo, bueno, nos va a flechar una persona que sea trabajadora, ¿sí? Y también, o que seas subordinado o incluso también jefe. Sí, ahí hay como... Así es. ¿Y de dónde puede surgir el romance? De un ámbito laboral, de un un ámbito. compañero, compañera del trabajo. Y otra Entonces, cosa, la casa 6 es la casa de las mascotas, de los animales. Y de repente hay muchas personas que tienen mucha devoción por los gatitos, por los perritos. Puede parecer una cosa chiquita lo que digo, pero es bastante fundamental. Una persona con Juno en casa 6, si ve que el otro tiene una devoción por los gatos, por los perros, le puede producir mucha ternura. La casa 6 son las mascotas, ¿sí? O sea, puede parecer una pavada lo que digo, pero si usamos la lógica, funciona así. Entonces, eso también puede ser algo que enganche desde ese punto de vista. Lo mismo, como dijiste tú, de una persona que sea muy trabajadora, que tenga su orden, su rutina, ¿sí? Ese tipo de persona es quienes nos va a flechar y nosotros, con Uno en Casa 6, nos vamos a comprometer con tener una rutina ordenada, con nuestro trabajo, con nuestra alimentación y con nuestra salud, con ir al médico periódicamente, con hacer nuestros chequeos, ¿sí? fíjate cómo también otra nota clave que maneja la casa 6 y Virgo es como lo virginal, lo puro, lo casto, ¿no? Entonces es como no me lo rayen, no me lo toquen, no me lo miren, ¿sí? Y entonces los planetas que están ubicados ahí no están hechos para ser guardados en el tiempo, sino están hechos es para ser usados, para sacarles, extractarles su utilidad. A veces nos quedamos es más bien guardando. Entonces tener también un Juno allí es que puedo terminar guardando mis amores o puedo terminar guardando mi magia para enlazar a otra persona. No la uso, la dejo guardada para no se sabe quién, para que cuando llegue no se sabe quién, en qué momento de vida. Y un poco los planetas ubicados allí es, úsate, usa lo que tienes, usa tu capacidad de síntesis, de análisis, de uso, de interconexión también social. Tienes una, Virgo es virtudes también, hay una serie de virtudes, es úsalas. Es utilidad, tal cual. Es utilidad, completamente, completamente. Pasemos a Libra, Libra. que, dicho sea de paso, Juno se domicilia tanto en Libra como en Tauro. Oh, O sea perfecto, que claro. estamos en un signo domiciliado y muy afín a Juno. Bueno, Sí, porque ella rige los no, compromisos. Era la dueña de los compromisos, sí. nos va a hechizar esa persona que tiene esos buenos modales, ¿no? Librianos, ese don de gente, esa diplomacia, y esa persona seductora, ¿no? Que en una cita sabe ir ese swing para servir el vino, esa cuestión protocolar, esa cuestión de hacernos sentir importantes, porque Libra siempre se pone en lugar del otro, que nos escucha, que nos complementa, que permanentemente busca moverse en la sociedad, esa persona social, sobre todo, esa persona refinada, esa persona del buen Diplomática, vestir, sí. diplomática, del buen vestir, ¿sí? Bueno, de la estética, del buen gusto. Eh,
esa cuestión, ese tipo de, como en un hombre sería como el típico gentleman, Gentleman. ¿sí? O una mujer, una lady, por llamarlo así. A ver, me hace acordar un poco a Richard Gere en la película Mujer Bonita, ¿no? O sea, es como demasiado libriano, ¿no? Sí. En esa película. Entonces, es un poco ese arquetipo, me parece. Total. El, Total, sí. Yo creo que como el refinamiento, el buen gusto, la buena combinación de las cosas, de los colores, de los aromas, sí. yo creo que para un nativo con Juno en Libra, ¿no? Si va a una cita y se le presenta una persona que no combinó en absoluto la vestimenta y de repente fue un poco descortés y de repente no se supo manejar muy bien con ciertos modales, next. Claro, claro, descabezado totalmente, sí. Eh, y el compromiso del nativo con Juno Libra es el compromiso de moverse socialmente, ¿sí? Es también el compromiso de quedar bien con el otro, ¿sí? De no quedar mal, de no ser impuntual, por ejemplo, ¿no? Permanentemente estar preocupado por la imagen, ¿sí? El compromiso de la imagen en todo sentido, sea estética, sea en cuanto al mundo, bueno, ya de lo social, de lo diplomático. El compromiso también por encontrar el punto medio de las cosas, ya que Libra es esa balanza que busca el punto medio, ¿sí? Y no irse a los extremos. Eso es lo que busca ese Sí, nativo. es que en esa casa 7 o en Libra siempre se está buscando un equilibrio en todo. Si nací como mujer, necesito ser más yang para equilibrar. Si nací como hombre, necesito ser más yin, más suave. ¿Sí? Si llega a una reunión y todos están hablando de derecha, yo llego a hablar de izquierda para traer el equilibrio, la compensación. Y ahí como hay todo un compromiso con ese equilibrio, digamos que se vuelve como una fuente de vida, de traer, Juno trayendo allí, es que necesito que las cosas sean equilibradas. Es una necesidad de justeza, de justicia, no solamente justicia, sino justeza que es como la justicia moral también. Completamente. Bueno, y de la casa 7 es a ver, lo que vamos, la persona, es que nos complemente, que nos fleche. Es muy análogo ya la casa 7 con Libra, es completamente análoga y el compromiso está en el complemento con el otro, ¿sí? En encontrarnos en las diferencias, no en las similitudes, en lo que no tenemos en común. Ahí es donde encontramos la unión con un Juno en casa 7. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, Juno en Escorpio, en la Escorpio. 8. Juno en Escorpio. Bueno, esa persona que nos magnetiza, que tiene ese no sé qué, porque es Ese misterio. misterioso, Sí. ese misterioso tiene ese no sé qué que nos atrae, ¿sí? Ese sex appeal, ¿no? Muchas veces que no lo podemos poner en palabras porque está dentro del halo del misterio. Entonces tiene algo que no sé qué que me magnetiza. Esa persona que no muestra todas las cartas, ¿sí? Sino que de a poco va mostrando quién es. Esa persona nos va a ir atrayendo. El compromiso de un Juno con Escorpio es el compromiso de renacer, de hacer la gran ave fénix, de cuando se cae, levantarse, de esa alquimia, ¿sí? El compromiso de regeneración, de cambio, De regeneración. fíjate que la casa 8 rige los procesos de cambio. El niño debe morir para que nazca el adolescente morir para que nazca el joven. Es decir, me va a magnetizar aquello que me muestre procesos de cambio y transformación. ¿Sí? Y además voy a tener un compromiso interno conmigo mismo de renovarme constantemente. Un Juno allí es como si tuviera muchas vidas en una. Estuviera
cambiando de piel periódicamente. Exactamente. Y como tú dices, es análogo a la casa 8. Es el compromiso de hacerme cargo de esa oscuridad que está en la casa 8. Por eso también es el compromiso de ir a un terapeuta, ir a alguien que me sane, ir a alguien que me ayude en un proceso de regeneración. También la casa 8 son los bienes ajenos. Entonces, si yo trabajo en una empresa o en una marca o lo que fuese, que tengo que manejar dinero ajeno, y voy a ser responsable por eso, ¿sí? En ese manejo de bienes ajenos. Claro. Con bastante experticia voy a poder Sí, manejar esos dineros ajenos. Sí. sí. Fíjate que otro tema que tiene que ver con Escorpio y la casa 8 es lo tabú, lo secreto, ¿sí? Entonces los gustos, como uno tiene que ver también un poco con la platonización, los gustos son cosas más tabú, menos sociales, menos públicas, y cuesta más trabajo sacarla a la luz, pues porque no me van a querer si muestro estos gustos. Entonces genera un poco como se necesita, mejor dicho, madurez para empezar a enfrentar los planetas que hay en casa 8 o en Escorpio. Sí, digamos que socialmente se dice solo hasta los 18 años tienes el visto bueno para hacer cosas que son solo de adultos. ¿Sí? De la misma manera es como si mis planetas en casa 8 o en Escorpio tuvieran que tener una solidez, una independencia, una construcción individual para poderse expresar mucho mejor. Entonces, como Juno es la platonización, en la medida en que sea más adulto, puedo expresarlo de mejor forma. En la medida en que en que sea dueño de mí mismo, puedo darlo a conocer. Totalmente. Cuando uno también le pierde el temor a eso, porque si no, uno se lo oculta, ¿sí? Y eso termina en represión también. Sí. Pasamos a Sagitario. Divino, Sagitario. Salimos de la oscuridad de la casa 8 para la aventura nos espera. El Juno en Sagitario es anhelar esa persona que tiene muchos conocimientos, ¿sí? Esa parte erudita de Sagitario, ese espíritu aventurero. Siempre, para mí, un arquetipo de Sagitario es Indiana Jones, Sí. arqueólogo, viajero, deportista en cuanto al tema de que sabía pelear, o sea, las tenía todas. Iba en búsqueda de reliquias, objetos religiosos, o sea, las tenía todas. O sea, es como querer que mi pareja sea un Indiana Jones, de alguna manera. Y además es que fíjate que Sagitario y Casa 9 es eso, también esa búsqueda de una señal me lleva a otra señal me lleva a otra, y es como la eterna búsqueda para entender lo que la mente divina me quiere decir y me quiere mostrar en lenguaje simbólico. Así es. Y una persona que tenga también el sentido del humor, ya que el eje del humor está entre Sagitario y Géminis, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco, para sintetizar, un Indiana Jones, que las tiene todas de Sagitario, para mí. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Un nativo con Juno en Sagitario se va a comprometer con sus ideales, ¿sí? Se va a comprometer con el sentido y filosofía de vida que adoptó, se va a comprometer con esa senda donde ve ese cartel luminoso, que es hacia donde llega, ¿no? Con el viaje interior. Y a su vez, con la casa 9, seguramente una persona le va a traer una persona que esté en una posición que sea un docente, un profesor, ¿no? Alguien que transmite conocimientos. Me va a enamorar de un profesor, sí, de una profesora, de un maestro, de un gurú también, Un guía. de un coach también, porque es que Sagitario es como de esos impulsores que están siempre dándole la energía a las cosas. Así es. Y el compromiso con la Casa 9 va a estar con mis ideales, con mi fe, ¿sí? Con mi fe en cualquier deidad, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener una adhesión muy fuerte a ello, bueno, con mi espíritu viajero
sea que la casa 9 tiene que ver con ello. Y como hablamos antes de la casa 3, que seguramente ese candidato o candidata aparezca en el vecindario, la casa 9 da Parece, amores a a distancia. distancia. Amores que están lejos, que además es que con un Juno en casa 9, si medio hablan en otro idioma o en otro o con otra expresión, ay, ahí ya me enamoré, me enganché. Sí, O atracción por personas extranjeras también. sí. Fíjate que la casa 9 tiene que ver con ese puente que se arma, ¿no? Es el Pontifex, el que une el cielo con la tierra, o el que une una cultura con la otra, o que une una clase política con el pueblo. Es decir, siempre la casa 9 es un puente. Y tener a Juno allí es como eh, unir también, ser alguien que une un lenguaje con otro lenguaje, con una interacción. Así es, así es. El puente es la palabra clave que has dicho. Capricornio. También debe estar, bueno, ahí está caído, exaltado. Bueno, y si está exaltado en Cáncer, está caído en Capricornio, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué también se interpreta que está caído? Porque Juno es el compromiso para con algo, no desde un deber ser Saturno, regente de Capricornio, sino desde las entrañas. Entonces, ahí es como que hay una entrecrucijada. Juno es, me sale de adentro, no debo ser. ¿Sí? Y eso a Capricornio, quizá Capricornio se rige más por un deber ser. Un deber ser, sí. Pasa un poco por ahí. Por la fachada social o la construcción hacia afuera, ¿no? Y sí. El status quo va a ser la persona que me vaya a traer, una persona que esté posicionada en el status quo, una persona que tenga un estatus social, una persona que tenga una realización social, una persona que esté muy posicionada con su profesión, una persona que tenga cierto lugar de autoridad, como los Capricornios, una persona que sepa poner límites, que también provea seguridad al ser el opuesto de Cáncer, ¿sí? Una seguridad más paternal, ¿sí? Y una persona que también me haga sentir que pisa firme y que es constante y perseverante como todo signo de tierra. Responsable. Sí. Responsable, ni hablar, ni hablar. Me enamoro de la figura paterna responsable, ¿sí? Entonces, fíjate, también un Juno allí también puede dar un gusto por edad distinta, ¿no? Me enamoro de alguien mayor, más adulto, e inverso también. Puedo enamorarme de alguien menor, digamos, casi siempre Saturno es esa dualidad, esa doble cara, ¿sí? Así es, así es. Y el compromiso capricorniano con uno es con el propio status quo de uno, la propia profesión de uno, la propia constancia de uno, y me comprometo a poner límites hacia los demás. Hasta aquí llegaste, no me pases por encima. Y en cuanto a la casa 10, también está la analogía de la casa 10 como medio cielo, como quién soy ante la sociedad. Me comprometo con mi reputación, a tener una reputación intachable, a que no se hable mal de mí, en cuanto a lo que yo soy en mi yo social. Ese es drástico, ese es duro. Hay mucha exigencia. Hay mucha exigencia, autoexigencia. como todo Capricornio, medio cielo. Y la persona que me llega a flechar seguramente salga del ámbito de mi profesión. Puede ser un colega. O una figura de autoridad también. Sí. O una figura de autoridad, tal cual. Muy bien, pasemos entonces a la casa 11 o Acuario. Acuario. El otro diferente. El diferente, el que rompe con lo que vengo conociendo. El extraterrestre. Exacto. Esa persona que tiene ese espíritu altruista, ese espíritu, bueno, esa persona que también que es desapegada, que no busca una relación, ¿no? De pegoteo, de estar apegados permanentemente.
esa persona que tiene esa cuota de creatividad, al ser opuesto a Leo, esa cuota de innovación, esa cuota de ser, de alguna manera, yo siempre veo a Acuario como un signo que desdramatiza mucho las cosas, ¿no? Como que al ser atemporal, es como que muchas veces no se queda ni en el pasado ni en el presente, más bien es de vanguardia. Esa persona que tiene grandes ideas, esa persona que viene con ideas que a veces pueden ser alocadas, ¿no? Pero que al fondo quizá tienen su sustento. Entonces, Futuristas. futurista. Me va a aparecer esa persona amiguera, ya que Acuario es el signo de la amistad, ¿no? Que da sin esperar algo a cambio. Y que tiene esa mirada sociológica que somos todos iguales con nuestras diferencias, que acepta al otro diferente. Ese tipo de persona. El compromiso con uno con Juno en Acuario, el compromiso para con su libertad. No me restrinja la libertad, básicamente. Claro. Sí, fíjate también cómo puede enamorarse un Juno del amigo, ¿no? Del grupo social, del grupo de estudio. eh, y ahí empiezo a sentir que, pero no, ¿cómo vamos a dañar esta amistad? Sí. Qué dilema, ¿no? Qué dilema, claro. Un Juno, haciendo una analogía con Acuario, en casa 11, donde están los amigos, se da esa dicotomía. ¿Cómo vamos a dañar esta amistad? Pero bueno, muchas veces se proyecta la platonización en una amistad o en un grupo en donde, bueno, todos los integrantes tienen un fin en común, ¿no? Grupos de estudio, etcétera. Sale un poco de ahí. Y el compromiso está para con los amigos, o sea, siempre estar dispuesto a colaborar para con el grupo o para con las amistades. Sí. Fíjate que también el compromiso que tiene un Juno en la 11 o en Acuario tiene que ver con enrutar, saber quién hace qué, ser como el enrutador de distintas áreas. Entonces puede ser muy amiguero, muy conversador, sabe quién hace qué y une la necesidad con lo que suple esa necesidad. Totalmente, es un enrutador. Está muy bien la palabra que has empleado, me gustó muchísimo. Muchísimo. El último. El último, nos vamos para Piscis, la síntesis de los 12 signos. ¿Qué voy a idealizar con un Juno en Piscis? Al soñador, al romántico, al poeta, al músico, al que también, al ser el eje del servicio con Virgo, es compasivo con el otro, al que tiene esa sensibilidad, ¿no? Aquel que no tiene temor a llorar, a que lo vean llorar, aquel bueno, que va con su corazón en la mano, ¿sí? Ese tipo de persona que se sensibiliza y que puede también de alguna manera captar mis emociones y hacerlas carne. Esa persona que cuando me ve que yo estoy mal o estoy bien, lo que fuese, las siente propias. Es como que si se metiese adentro de mí. Piscis está al desnudo, como yo siempre digo, es muy poroso emocionalmente. Entonces, me va a traer esa persona con ese nivel de sensibilidad que trasciende lo canceriano, ya que cáncer tiene barreras. Ese tipo de persona. Al místico. El místico, Mm, claro, el místico, o el que se dedica a cuestiones de esoterismo, de espiritualidad. el músico, el poeta, el actor también. Piscis tiene que ver mucho con las actuaciones. Y también al vulnerable, a la víctima. ¿Sí? Entonces, ese es un tema, ¿no? Porque uno allí es como, me enamoro del que tiene muchos problemas y del que necesita ser redimido y sanado. Te comento que es mi Juno natal. Y con ese sol en Aries, no, El Salvador. Y después el problema de enamorarse de la víctima para tratarlo de sanar es que es un círculo, víctima y redentor.
Entonces me meto a solucionar y termino crucificado. Sí. Por favor, no. Eh, ay, Dios. Bueno, el compromiso de un Juno para con Piscis es, bueno, para lo que es un mundo espiritual, para un mundo, bueno, esotérico, para lo que es el servicio hacia los demás, para lo que es su parte desinteresada. También el compromiso para no dejarse influenciar por las cuestiones, por las vibraciones externas, ya que Piscis absorbe todo, ¿sí? Y haciendo analogía con la casa 12, es el compromiso para, con todas las actividades de casa 12. La casa 12 están todo lo que son las actividades que son alternativas, ¿sí? Constelaciones familiares, biodecodificación, chamanismo, registros akáshicos, todo lo que no es alopático, la medicina alternativa, de alguna manera. ¿Sí? Con el mundo de los símbolos también. Sí. El mundo de los sueños, de los símbolos, sí. Hay un compromiso allí para darle un contexto. Es que finalmente los planetas que tenemos en casa 12 son como unas antenas que recogen cosas del inconsciente familiar y colectivo a lo cual no se le ha dado participación y que uno es como el chivo expiatorio o el paciente identificado que viene a hacer algo con ello, con esa sustancia ancestral y familiar. Y tener a uno allí, yo diría que es como, tengo que darle participación al compromiso en la vida con algo, a entregarme a algo a fondo, que no se ha entregado en la familia, que es como si se hubiera rebotado ese compromiso y a mí me toca hacer algo con ello, ¿sí? Y también a la idealización y a la utopía que puede llegar a tener Juno por las cosas, ¿sí? Es como también aprendo a enamorarme, a identificarme con algo allá afuera y cómo le doy contexto a esto y cómo lo poetizo y cómo lo pinto, cómo lo... ¿no? Así es, así es. Bueno, pues dimos la ronda. Vimos, sí, se nos fue el programa con los signos y con las casas. Sí, se nos fue con esos dos Bueno, elementos. con Rafael nos vamos a volver a ver en 15 días para hablar de Venus entrando en Virgo. Y Bueno, precisamente yo diría que es muy bonito porque es una antagonía un poco de Juno y Venus, un poco como que muestran esa diferencia. Y ahí abordamos un poco también los aspectos, cuando hablemos un poco perfecto. de eso. Así es, era. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Rafael Aragón. Como siempre, muy rica la tertulia contigo. Y bueno, entonces nos vemos en 15 días. En 15 días nos vemos, Juan Carlos. Muchas gracias. Siempre es un gusto y un honor estar contigo y muchísimas gracias a la audiencia. Nos vemos. Hasta pronto, hasta dentro de 15 días. Gracias a todos. Chao, chao.